Hola, bienvenidos a mi canal Esfera Pública. Hoy día hemos tenido la triste noticia de que hay una agrupación mapuche que se atribuye un atentado en Tirúa y que el gobierno se ha querellado, digamos, por la ley antiterrorista. Y este atentado fue en contra de un vehículo de carabineros. La senadora por la Araucanía, Carmen Aravena, nos cuenta que en los últimos 10 años solamente un 2% de todos los atentados terroristas han sido condenados. Esto es muy grave, ¿no es cierto? Porque si a esto le sumamos todos los ataques a cuarteles, que son cientos de ataques a cuarteles de carabineros desde el 18 de octubre en adelante, a cuarteles también de las Fuerzas Armadas, si nosotros vemos cómo se ha ido deteriorando la situación del país en torno a los fundamentos del Estado-Nación. En el Estado-Nación, quien detenta el monopolio de la coerción son las Fuerzas Armadas y de orden. Acá en Chile podemos decir que al menos en el caso de los Carabineros hoy día ya no cuenta con el poder. Lo han despojado del poder. Y una clara visión nos ha dado de ese despojo una carta de la señora Paula Bodanovic, que es presidenta de la Fundación de Horizonte Ciudadano, donde acusa de vejaciones y atropellos generalizados a los derechos fundamentales por parte de Carabineros a los ciudadanos del 18 de octubre en adelante. Entonces ella se queja y exige que en Chile tengamos una policía democrática. Policías democráticas hay ¿dónde? En los países donde hay democracia, ¿no es cierto? En los países donde los estados funcionan. En los países donde el Estado monopoliza la coerción. Entonces, ¿qué pasa? En Nueva York, si es que llega una persona y hace lo que la primera línea ha hecho acá con Carabineros, le dan entre 15 y 25 años de cárcel. ¿Qué pasa en Italia? Entre 3 y 10 años de cárcel. ¿Qué pasa en Moscú? Solo por insultar a un carabinero uno puede llegar a estar 2 años preso. Y para qué hablar de si se atenta contra él físicamente. Son entre 5 y 10 años de cárcel. En Tokio son 3 años. En Roma son 10 años. Y así sucesivamente. Lo que uno va viendo es que en todas partes del mundo, imagínense una noticia que salió esta semana, una británica por solo escupirle a un carabinero con coronavirus, es cierto, pero era un carabinero joven, no es que se fuera a morir o estuviera dentro de la gente que está más afectada por esta enfermedad. Por escupirle se va a pasar 8 meses tras las rejas. Entonces, cuando la señora Paulina Bodanovic nos viene a hablar a nosotros de que a rasgar vestiduras, después de que teníamos a más de 5.500 carabineros a 70 días del pseudo golpe que se dio para el 18 de octubre, pidiendo licencia por accidente en el marco del trabajo, es decir, porque habían sido maltratados por la gente, porque habían sido agredidos por la gente. Más de 5.500 carabineros en 70 días, donde no opera ninguna de estas sanciones para nadie. Hoy día están todos libres. Y ahora la exigencia es que necesitamos una policía democrática. A ver, paremos acá. Nadie estaría jamás en contra de decir que queremos una policía en términos de lo que uno entiende por democrática. Primero que todo, que estemos en una democracia con instituciones que funcionan y por lo tanto, como sucede en los casos que yo les acabo de citar, las instituciones hagan sus descargos, se querellen, etcétera, contra quienes atenten en contra de la autoridad. Porque si usted empieza a destruir el fundamento del Estado, cuál es el monopolio de la coerción, entonces termina sin Estado. Y eso lo saben muy bien los estados europeos y los países desarrollados, donde efectivamente la señora Paulina verá y dirá, aquí sí hay una policía democrática. ¿Pero por qué es democrática? A esa policía uno no puede llegar ni siquiera a escupirle, porque se pasa 8 meses preso. Y el otro punto que es importante es que en esos países además tienen leyes de sedición muy duras. Y leyes de sedición que implican exactamente el tipo de acciones violentas que nosotros hemos venido viviendo del 18 de octubre en adelante. En el Código Penal en Alemania, el delito de alta traición contra la federación o contra un Estado, que podrían ser similares, que se asemeja mucho a lo que pasa en el caso español, prevé de penas de entre 10 años y cadena perpetua. Cadena perpetua para quienes intenten con violencia o amenaza de violencia perjudicar la existencia o cambiar el orden constitucional
qué está pasando? Porque nosotros, este es un juego que tiene dos caras de la moneda. Por un lado, están retomando sus acciones violentistas los grupos organizados que hasta el día de hoy no han quedado como buen peligro para la sociedad, que son Tras las Rejas, y que siguen actuando de forma totalmente impune. Pero, por otro lado, se ha hecho una campaña sistemática de descrédito de Carabineros, que en parte cuenta con el tipo de demandas que plantea la señora Paulina Bodano, y que nadie está diciendo que uno no quiera transparencia, que uno no quiera carabineros comprometidos con su país. ¿Y quién ha estado más comprometido que estas personas que después de todo el caos que generó y de toda la violencia que se desplegó sobre ellos hasta marzo, hoy día salen y ayudan a la misma gente que los ha perjudicado en el tema del coronavirus y la seguridad de su salud? Uno tiene que reconocer a Carabineros, por supuesto que es una institución que tiene que mejorar, como cual otra, todas las instituciones siempre tienen que mejorar, porque el ser humano es imperfecto per se. Y además a nadie le conviene que en Carabineros hayan abusadores, porque la gente que es abusadora abusa no solamente en su casa, también abusa en su trabajo, no abusa solamente contra un ciudadano, sino que también contra su subalterno. Pero Carabineros sin poder es lo peor que le puede pasar a Chile. Cuando el poder se traspasa a las manos de los terroristas que hoy día salen impunes, que mienten, como ha pasado sistemáticamente en contra de Carabineros, donde llegó en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, sobre un 60% de la gente creía la tesis de la señora Paulina Bodano de que Carabineros había violado sistemáticamente los derechos humanos. ¿Y por qué creían eso? Porque una mujer que dijo que en la PDI la habían violado y después se mostraron todas las grabaciones donde no era cierto. Porque hubo un joven de la Universidad Católica, si no recuerdo mal, estudiante de medicina, que también dijo que lo habían violado. Y después de que recibió el apoyo de toda la comunidad, resulta que las investigaciones probaron que no era cierto. Porque también se dijo del joven Gacitúa que era el joven que quedó ciego de los dos ojos, que también era un fotógrafo que simplemente estaba ahí, y luego tampoco era cierto. Entonces la gente ha sido... y para qué hablar de la estación Baquedano, digamos. En la estación Baquedano, que se dijo que había un centro de torturas operando, resulta que tampoco era cierto. Pero, ¿y dónde están los condenados por difamación? ¿Dónde están los condenados por agredir a Carabineros? ¿Dónde están los condenados por atacar los cuarteles de Carabineros de modo sistemático? No es Carabineros el que ha abusado de su poder. Carabineros no ha destruido los locales comerciales. Carabineros no dejó a 300.000 personas sin trabajo. Carabineros no ha quemado iglesias, no ha quemado negocios, no ha quemado monumentos nacionales. No es Carabineros el que ha abusado de su poder. ¿Quién ha abusado aquí de su poder? Son aquellos otros que se han hecho del poder. Y hoy día Carabineros se encuentra sin poder. Y nosotros tenemos una élite política que en parte importante intentó, digamos, lo que acá también en las legislaciones de los países que he estado estudiando también se llama sedición, que es intentar votar a un gobierno democráticamente elegido a través de acusaciones constitucionales recurrentes. Entonces, ¿qué pasa cuando en un Estado se deja de detentar el monopolio de la fuerza y pasa a ser compartido con ciudadanos violentos que hoy día tienen Molotov, mañana tienen otro tipo de armas, y hoy día logran poner en jaque la vida de todos los ciudadanos de este país con Molotov y piedra? ¿Por qué? Porque Carabineros no tiene poder. Es hora que nos hagamos cargo si queremos un futuro mejor, si queremos salir de esta crisis. Espero que nos quedemos pensando sobre esto. Hay que devolver el poder a Carabineros. Es necesario que nuestro Estado democrático sea un Estado con instituciones sólidas, de modo que quienes acusen a Carabineros falsamente cumplan una pena, quienes agredan a Carabineros, como pasó con la señora en Londres que agredió a un carabinero, lo escupió con coronavirus, y hoy día va a pasar 8 meses presa solo por escupir a un carabinero. Eso fue esta semana. Así funciona en otros países del mundo el poder, cuando lo detenta el Estado.
y no cuando se le reparte a ciudadanos que le hacen daño a todo el resto del país. Minorías violentas que quieren tomarse el poder por la violencia y que deben ser fuertemente reprimidas y quedar tras las rejas. Los dejo pensando, que tengan una muy buena semana, que estén muy bien. Insisto, le doy las gracias a todos los que me apoyan por Patreon. Su apoyo es muy importante para mí. Que estén bien.